Camp Concordia, Kansas, agosto de 1944. El calor del verano reverberaba sobre el complejo penitenciario mientras la Oberfeldwebel Helga Richter observaba a los guardias americanos preparar lo que parecía ser la comida más extraña que había presenciado desde su captura 3 semanas atrás. En grandes parrillas al aire libre, asaban mazorcas enteras de maíz aún con sus hojas, tratando los granos amarillos con el mismo cuidado que los alemanes reservaban para la apreciada carne. «Están cocinando forraje para animales», le dijo a Lieselmann, una exoficial de comunicaciones de la Luftwaffe que estaba a su lado en la ventana del barracón. «Míralos asando maíz como si fuera un manjar en lugar de pienso para cerdos». Liesel se rió, pero el sonido denotaba inquietud. Todo en el cautiverio americano había contradicho los informes de la Wehrmacht sobre la brutalidad enemiga, las instalaciones limpias. «En Alemania», continuó Helga, «le damos el maíz al ganado. Solo los desesperados lo comían durante las peores épocas de escasez de alimentos, e incluso entonces lo molíamos hasta hacerlo harina para ocultar el sabor». A través de la ventana, observaron al sargento Miller demostrar la técnica de asado a un grupo de prisioneras interesadas que se habían ofrecido voluntarias para el servicio de cocina. Giraba el maíz con cuidado, explicando algo en su limitado alemán, mientras las hojas se ennegrecían y el vapor escapaba de los granos del interior. «Señorita Richter, señorita Mann», llamó la cabo Sarah Mitchell desde la puerta. «Están invitadas a la cena mensual de intercambio cultural. El tema de esta noche son las tradiciones culinarias del verano americano. La asistencia es voluntaria, pero el personal de cocina ha preparado algo especial». «¿Habrá comida de verdad?», preguntó Helga con un escepticismo manifiesto. «¿O solo más pienso para animales disfrazado de cocina para humanos?». La expresión de Mitchell se mantuvo neutral, aunque sus ojos sugerían que ya había oído comentarios similares antes. «Tendrán que juzgar por ustedes mismas. La cena es a las 6 en la sala de recreo». Después de que Mitchell se fuera, Liesel se volvió hacia Helga con preocupación. «¿Deberíamos ir? No quiero ofenderlos, pero no voy a comer forraje para ganado solo por educación». «Asistiremos», decidió Helga, «aunque solo sea para ver qué otras extrañas costumbres culinarias americanas podemos contar cuando nos repatrien. Maíz a la parrilla servido a humanos. Nuestras familias no se lo creerán». Esa tarde, 37 prisioneras alemanas se reunieron en la sala de recreo, donde el personal americano había preparado una elaborada demostración de cocina al aire libre. Las parrillas ardían con calor y el aroma del maíz asado llenaba el aire. No era el olor a humedad que Helga asociaba con el pienso para animales, sino algo más dulce, casi con un toque a frutos secos. «Señoras», anunció el sargento Miller en un alemán cuidado. «Esta noche compartimos una tradición americana, el maíz dulce. Recogido esta mañana de las granjas de Kansas, asado con mantequilla y sal. Esta es la comida de verano en América, para celebraciones familiares, reuniones comunitarias, un simple placer». Helga intercambió miradas con otras prisioneras. Todas pensaban lo mismo. Los americanos celebraban comiendo pienso para cerdos. La revelación parecía confirmar todo lo que les habían enseñado sobre las diferencias culturales entre la sofisticada cocina europea y los rudos hábitos americanos. Pero entonces Miller retiró una mazorca perfectamente asada del fuego, peló la cáscara carbonizada para revelar granos dorados relucientes de mantequilla, y el aroma que surgió hizo que el estómago de Helga respondiera con un hambre inesperada a pesar de su disgusto intelectual. «¿Quién quiere probar primero?», preguntó Miller, ofreciendo el maíz humeante. Las mujeres alemanas miraban fijamente la comida que les ofrecían, atrapadas entre el prejuicio cultural y una genuina curiosidad por saber si los americanos podían estar hablando en serio sobre comer algo que siempre habían considerado apto solo para animales. Helga se había presentado voluntaria o, para ser más exactos, sus compañeras prisioneras la habían empujado al frente como la oficial de mayor rango que debía probar primero la comida americana potencialmente peligrosa. Se plantó frente al sargento Miller, mirando el maíz a la parrilla con la misma suspicacia que mostraría ante una bomba sin explotar. «Solo muerdan los granos directamente de la mazorca», indicó Miller, haciendo una demostración con su propia mazorca. «La mantequilla y la sal realzan el dulzor natural». «Dulzura», repitió Helga. «El maíz no es dulce. Es un pienso para animales soso y harinoso». «El maíz forrajero lo es», asintió Miller con un tono paciente que sugería que ya había tenido esta conversación antes. «Eso es lo que se le da al ganado. Pero esto es maíz dulce, una variedad completamente diferente cultivada específicamente para el consumo humano. Los americanos llevan más de un siglo desarrollándolo.
La distinción no significaba nada para Helga, que nunca había considerado que el maíz pudiera tener variedades más allá del único tipo utilizado como forraje para animales en Alemania. Aceptó la mazorca que le ofrecieron, aún caliente de la parrilla, con la mantequilla chorreando por los lados en regueros dorados. Por Alemania, murmuró con sarcasmo, y luego mordió el maíz con la expresión martirizada de quien cumple con un deber desagradable. La explosión de sabor fue completamente inesperada. Dulce, sí, genuinamente dulce como la fruta de verano, pero también mantecoso. Ligeramente ahumado por la parrilla, con una textura que era tierna en lugar de la consistencia dura y almidonada que asociaba con el pienso para animales. La sal realzaba en lugar de enmascarar el sabor natural del maíz, creando una combinación que su paladar nunca había experimentado. Masticó lentamente, consciente de que todas las prisioneras alemanas observaban su reacción. Su expresión debió de delatar su sorpresa, porque Liesel se adelantó de inmediato. ¿Tan bueno está?, preguntó Liesel con escepticismo. Está. A Helga le costaba encontrar una descripción precisa. No es lo que esperaba. De hecho, es agradable. Agradable. Liesel cogió su propia mazorca de la bandeja que ofrecía Mille, la mordió con evidente recelo y sus ojos se abrieron con la misma sorpresa que había experimentado Helga. Dios mío, esto no sabe en absoluto como el maíz que le dábamos a los cerdos. En cuestión de minutos, las 37 prisioneras alemanas estaban comiendo maíz a la parrilla con diversos grados de sorpresa y disfrute. La sala de recreo se llenó con el sonido de los granos siendo mordidos de las mazorcas, exclamaciones de descubrimiento y conversaciones confusas sobre cómo los americanos habían transformado el pienso para animales en comida genuinamente deliciosa. Antes de descubrir cómo esta simple revelación sobre el maíz cambió todo lo que estas prisioneras alemanas creían sobre la cocina y la cultura americanas, decidnos desde qué parte del mundo nos estáis viendo. Nos encanta conectar con nuestra audiencia global mientras exploramos estas increíbles historias de prejuicios culinarios que se encuentran con una deliciosa realidad. Dejad vuestra ubicación en los comentarios. Sargento Miller se le acercó Helga después de terminar su segunda mazorca. ¿Cómo es posible? ¿Cómo habéis conseguido que el forraje para el ganado sepa así? No le hemos dado ningún sabor, respondió Miller. Así es como sabe el maíz dulce de forma natural cuando está fresco, bien preparado y se respeta como alimento en lugar de descartarlo como pienso para animales. Los estadounidenses han estado comiendo maíz de esta manera desde antes de que existieran los Estados Unidos. Pero en Alemania, comenzó Helga. En Alemania, solo conocéis el maíz de campo, interrumpió Miller suavemente. La variedad para harina, sémola y pienso para animales. Nunca habéis probado el maíz dulce porque nunca desarrollasteis las variedades agrícolas ni las tradiciones culinarias en torno a él. La observación dolió más de lo que Helga quería admitir. ¿Cuántos otros alimentos, tradiciones y posibilidades había descartado Alemania sin investigarlos realmente? La revelación del maíz desató semanas de intensa discusión entre los prisioneros alemanes sobre la comida, la cultura y las suposiciones que habían llevado al cautiverio. Helga fue asignada al huerto del campamento, donde el personal estadounidense enseñaba a los prisioneros sobre diferentes variedades de cultivos y métodos agrícolas que enfatizaban la calidad de los alimentos por encima de la simple eficiencia calórica. Esta sección contiene 3 tipos de maíz, explicó el cabo Peterson, guiando a Helga y a otros 5 prisioneros a través del jardín de demostración. Maíz de campo para pienso y harina, maíz dulce para consumo humano directo, y palomitas de maíz que los estadounidenses comen como aperitivo. ¿Un aperitivo?, cuestionó Helga. ¿Tenéis una variedad de maíz específicamente para picar? Tenemos docenas de variedades para diferentes propósitos, corrigió Peterson. Los estadounidenses se toman el maíz en serio. Es un cultivo nativo que hemos estado desarrollando durante miles de años. Lo que consideráis maíz es solo una pequeña parte de la historia. Mientras caminaban por el huerto, Peterson explicó las diferencias. El maíz de campo con sus granos duros y almidonados, perfectos para moler y hacer harina. Maíz dulce con mayor contenido de azúcar y textura tierna para comer fresco. Palomitas de maíz con una estructura de grano única que las hace explotar al calentarse. Cada variedad representaba una sofisticación agrícola que los alemanes nunca habían desarrollado porque consideraban el maíz inferior al trigo y las patatas.
En Alemania, admitió Helga, considerábamos el maíz un cultivo de desesperación, algo que los estadounidenses comían porque no habían desarrollado una agricultura europea adecuada. Y sin embargo, respondió Peterson sin juzgar, el maíz es uno de los cultivos más eficientes jamás desarrollados, con mayores rendimientos que el trigo, aplicaciones más versátiles y mejor resistencia a la sequía. Los estadounidenses no eligieron el maíz porque careciéramos de cultivos europeos. Lo elegimos porque reconocimos su potencial. Fue esa noche, durante el servicio de cocina, donde Helga estaba aprendiendo los métodos de cocina estadounidenses. Cuando trabajó junto al sargento Williams preparando maíz de múltiples maneras, a la parrilla, hervido, desgranado y salteado con mantequilla, e incluso horneado en pan y magdalenas. Cada preparación revelaba diferentes aspectos de la versatilidad de la hortaliza. Mi abuela era alemana, mencionó Williams mientras le enseñaba a Helga a cortar los granos limpiamente de la mazorca. Vino a América en 1880 y al principio se negó a comer maíz. Dijo que era comida de cerdos, indigna de ella. ¿Qué la hizo cambiar de opinión?, preguntó Helga. Mi abuelo la llevó a un picnic de verano donde todo el mundo estaba comiendo mazorcas de maíz. Tenía tanta hambre y olía tan bien que finalmente lo probó. Después de eso, hacía pan de maíz todas las semanas y siempre tenía maíz dulce en su huerto. Dijo que le recordaba que no se puede juzgar la comida por prejuicios. Hay que probarla con la mente abierta. La historia resonó con la propia experiencia de Helga. Se había burlado del maíz a la parrilla basándose en suposiciones alemanas, sin considerar nunca que diferentes variedades y métodos de preparación podrían producir resultados completamente distintos. Sargento Williams se aventuró a decir, ¿en cuántas otras cosas nos hemos equivocado los alemanes? ¿Cuántas otras cosas hemos descartado como inferiores sin investigarlas realmente? Williams hizo una pausa en su trabajo, considerando la pregunta seriamente. Eso es algo que tendrá que responder por sí misma, señorita Richter, pero le diré esto en mi experiencia, las sociedades que prosperan son las que están dispuestas a aprender de los demás en lugar de asumir que ya lo saben todo. Durante las semanas siguientes, Helga quedó fascinada por la cultura del maíz estadounidense. Aprendió sobre las tradiciones agrícolas de los nativos americanos que habían desarrollado docenas de variedades de maíz a lo largo de milenios. Descubrió que el éxito industrial estadounidense se basaba en parte en la versatilidad del maíz, no solo como alimento, sino como pienso para el ganado, materia prima para innumerables productos e incluso combustible para motores. El maíz no es solo un cultivo aquí, explicó a otros prisioneros durante sus sesiones de estudio nocturnas. Es fundamental para todo su sistema agrícola e industrial. Lo descartamos como pienso para animales mientras ellos construían una civilización a su alrededor. ¿Estás diciendo que deberíamos haber comido más maíz?, preguntó Liesel con una suave burla. Estoy diciendo, respondió Helga pensativamente, que no deberíamos haber asumido que las elecciones alimentarias estadounidenses reflejaban ignorancia en lugar de un desarrollo agrícola sofisticado que no entendíamos. Septiembre trajo la temporada de cosecha y una invitación inesperada. A los prisioneros alemanes se les permitiría trabajar en granjas locales de Kansas, ayudando a las familias estadounidenses a recoger sus cosechas de maíz mientras aprendían métodos agrícolas que podrían utilizar en la reconstrucción de la Alemania de la posguerra. Esta es una oportunidad importante, explicó el sargento Miller durante la sesión informativa sobre la asignación de trabajo. Los agricultores de Kansas necesitan mano de obra durante la temporada de cosecha y vosotros necesitáis una educación agrícola práctica. Las familias que han aceptado acoger a prisioneros son todas germano-estadounidenses y solicitaron específicamente trabajadores interesados en aprender sobre el cultivo del maíz. Helga se ofreció voluntaria de inmediato, al igual que otros 15 prisioneros curiosos por el cultivo que tan recientemente habían descartado como pienso para animales. 2 días después, se encontró en un camión de camino a la granja de los Smith, a 20 millas del campamento, donde pasaría 2 semanas aprendiendo de primera mano los métodos agrícolas estadounidenses. La familia Smith, descendientes de alemanes asentados en Kansas en los 1870, recibió a los prisioneros con una calidez que sorprendió a Helga. La señora Smith hablaba alemán con un fuerte acento americano, pero su hospitalidad era inequívocamente germánica. Café y pan de maíz recién hecho esperando, las camas ya preparadas en las habitaciones de invitados, un trato que sugería trabajadores en lugar de prisioneros. Mi bisabuelo vino de Baviera, explicó la señora Smith durante la primera cena, en la que el maíz dulce ocupaba un lugar destacado junto a otros platos. Se negó a comer maíz durante su primer año en América, decía que estaba por debajo de la dignidad alemana,
Pero finalmente aprendió que el maíz americano era diferente de las variedades europeas, y se convirtió en su comida favorita. Esa parece ser una historia común, observó Helga, aceptando su tercera mazorca de maíz asado a pesar de decirse a sí misma que debía mantener algo de dignidad. Porque es verdad, se unió el señor Smith a la conversación. Los europeos trajeron sus prejuicios a América, pero los que tuvieron éxito fueron los que aprendieron a apreciar lo que esta tierra ofrecía en lugar de aferrarse a las viejas suposiciones del viejo mundo. A la mañana siguiente, la educación agrícola de Helga comenzó en serio. Los campos de maíz de los Smith se extendían por cientos de acres, organizados con una precisión mecánica que superaba cualquier cosa que hubiera visto en la agricultura alemana. Las cosechadoras mecánicas se movían por las hileras, recogiendo las mazorcas de forma eficiente, mientras el señor Smith explicaba las variedades que se cultivaban. Esta sección es maíz de campo para pienso animal y usos industriales, señaló hacia una zona donde los granos eran duros y densos. Esa sección es maíz dulce para consumo directo. El campo de más allá es de maíz para palomitas. Cada variedad requiere condiciones de cultivo y tiempos de cosecha ligeramente diferentes. En Alemania, dijo Helga, plantamos el maíz que crece y lo usamos como podemos. No tenemos el lujo de tener variedades especializadas. Eso no es un lujo, corrigió amablemente el señor Smith. Es eficiencia. Al desarrollar variedades especializadas, obtenemos mejores rendimientos para cada propósito. El maíz de campo produce más almidón por acre que el maíz dulce, pero el maíz dulce proporciona mejor nutrición y sabor para el consumo directo. Cultivar ambos en las cantidades adecuadas satisface mejor nuestras necesidades que intentar que una sola variedad lo haga todo. A medida que avanzaba el día, Helga aprendió sobre sistemas de rotación de cultivos que mantenían la fertilidad del suelo, métodos de riego que maximizaban los rendimientos, equipos mecánicos que reducían las necesidades de mano de obra y técnicas de almacenamiento que prevenían el deterioro. Cada lección revelaba una sofisticación agrícola que explicaba por qué las granjas estadounidenses producían tanta abundancia. «Alimentáis a vuestra gente mejor que nosotros a la nuestra», dijo Helga durante la pausa para el almuerzo, comiendo un sándwich que incluía maíz fresco desgranado. «No porque tengáis mejores tierras, sino porque habéis desarrollado mejores sistemas». «Quizás», respondió la señora Smith diplomáticamente, «o quizás simplemente nos hacemos preguntas diferentes. En lugar de preguntar cómo podemos hacer que la gente coma lo que está disponible, nos preguntamos, ¿cómo podemos desarrollar cultivos que la gente realmente quiera comer? El maíz es el ejemplo perfecto. Convertimos algo que los europeos consideraban pienso para animales en la base de una gastronomía». Esa tarde, agotada por el trabajo de la cosecha pero mentalmente revitalizada por todo lo que había aprendido, Helga se sentó en el porche de la granja Smith viendo la puesta de sol sobre los maizales que representaban la filosofía agrícola estadounidense. Cultivos especializados para fines especializados, eficiencia mecánica, calidad priorizada junto a la cantidad, y respeto por la comida como algo que vale la pena desarrollar en lugar de simplemente tolerar. «¿Lista para mañana?», preguntó el señor Smith, uniéndose a ella con 2 vasos de limonada fría. «Lista para aprender más», respondió Helga. «Cada día aquí desafía algo que creía saber sobre agricultura, comida o eficiencia». La estancia de 2 semanas en la granja transformó la comprensión de Helga no solo sobre el maíz, sino sobre la filosofía agrícola y cultural estadounidense. En su última noche en la granja Smith, la familia organizó una tradicional barbacoa de maíz americana, invitando a los granjeros vecinos y sus familias para celebrar la cosecha y, al mismo tiempo, ofrecer a los prisioneros alemanes una auténtica experiencia cultural. «Así es como los estadounidenses han celebrado la cosecha de maíz durante generaciones», explicó la señora Smith mientras preparaban docenas de mazorcas para las parrillas exteriores. «No es alta cocina, es comida comunitaria, placer compartido, el reconocimiento de que una buena cosecha merece una celebración». Al atardecer en los campos de Kansas, Helga veía a familias americanas junto a las barbacoas, a los niños correr entre las mesas y a los adultos compartir historias sobre los retos y logros del año. La escena era notablemente similar a las celebraciones de la cosecha alemanas, pero fundamentalmente diferente en un aspecto crucial. Los estadounidenses celebraban la abundancia en lugar del mero alivio por haber sobrevivido a otra temporada de escasez. «Señorita Rister», la llamó el señor Smith. «¿Le gustaría ayudarme a explicar a sus compañeros prisioneros cómo asar el maíz correctamente? Te has vuelto toda una experta en las últimas 2 semanas».
La petición sorprendió a Helga, pero se unió a él en la parrilla, mostrando a los prisioneros curiosos las técnicas que había aprendido. Cómo juzgar el punto de cocción por el color de la hoja, cuándo añadir mantequilla, cuánta sal realzaba en lugar de eclipsar el dulzor natural. Hace 2 semanas, observó un prisionero, te burlabas de esto llamándolo comida para cerdos. Ahora nos estás enseñando a cocinarlo correctamente. Hace 2 semanas, respondió Helga con sinceridad, era una ignorante sobre el maíz. La agricultura y la cultura gastronómica estadounidense. Supuse que, como los alemanes no comían maíz dulce, debía de ser un alimento inferior en lugar de algo que nunca habíamos desarrollado adecuadamente. Y a medida que avanzaba la noche y los prisioneros experimentaban su primera auténtica barbacoa de maíz americana, las conversaciones pasaron del escepticismo inicial a un aprecio genuino. Incluso los prisioneros con más prejuicios, aquellos que habían insistido en que la comida estadounidense era poco sofisticada en comparación con la cocina europea, tuvieron que admitir que el maíz dulce perfectamente asado estaba realmente delicioso. No lo entiendo, dijo Liesel, terminando su 4º año de maíz. ¿Por qué los programas agrícolas alemanes nunca desarrollaron variedades como esta? ¿Por qué solo conocíamos el maíz forrajero? Porque, respondió Helga basándose en las lecciones aprendidas durante su estancia en la granja, partimos de la suposición de que el maíz era inferior al trigo y las patatas. Nunca invertimos en desarrollarlo porque ya habíamos decidido que no valía la pena hacerlo. Los estadounidenses partieron de supuestos diferentes y obtuvieron resultados diferentes. La observación se aplicaba a algo más que el maíz. Durante los últimos 3 meses de cautiverio, Helga se había encontrado con docenas de ejemplos en los que las suposiciones alemanas sobre la inferioridad o ignorancia estadounidense habían resultado ser completamente erróneas. Los inodoros con cisterna, los helados, la abundancia de automóviles y ahora, la sofisticación agrícola que había transformado el pienso para animales en alta cocina. Cada revelación desafiaba su comprensión de que sociedad era en realidad más avanzada. Cuando volvamos a Alemania, dijo en voz baja a los prisioneros reunidos, tenemos que contarle a la gente la verdad sobre lo que hemos visto aquí. No propaganda sobre la debilidad estadounidense, sino una evaluación honesta de sus fortalezas, incluido su maíz. El comentario provocó risas, pero Helga hablaba en serio. Si Alemania quería reconstruirse tras la guerra, necesitaba información precisa sobre qué hizo a Estados Unidos tan fuerte para vencerlos. Y a veces esa información llegaba en paquetes inesperados, como descubrir que lo que habías descartado como comida para cerdos era en realidad una sofisticación agrícola que nunca habías desarrollado. Cuando la barbacoa de maíz terminó y se preparaban para regresar al campamento, la señora Smith puso un paquete en las manos de Helga. Semillas de maíz dulce, explicó, para tu jardín en Alemania después de la guerra. Quizá puedas enseñar a tu familia lo que has aprendido aquí. Helga aceptó las semillas con una emoción que no esperaba. Un regalo tan simple, granos de maíz que podían plantarse en suelo alemán, pero también un símbolo de todo lo que había descubierto sobre el prejuicio, las suposiciones y la importancia de experimentar las cosas directamente en lugar de juzgarlas basándose en preconceptos. Gracias, dijo ella sencillamente. Las plantaré y recordaré que las lecciones más dulces a menudo provienen de probar lo que inicialmente descartamos por considerarlo indigno de nuestra atención. Octubre de 1944 trajo un clima más fresco y la nueva asignación de Helga en la cocina del campamento, donde se le encomendó la tarea de enseñar a otros prisioneros alemanes los métodos de preparación del maíz estadounidense. El papel parecía surrealista. Una exoficial de la Wehrmacht dando clases de cocina a prisioneros enemigos usando una verdura de la que se había burlado apenas 2 meses antes. Hoy aprenderemos a hacer pan de maíz, anunció a un grupo de 12 prisioneros escépticos que claramente se preguntaban por qué necesitaban instrucciones para preparar pienso para animales. Este es un alimento básico de la cocina estadounidense, especialmente en el sur, y demuestra cómo el maíz puede transformarse en auténticos productos de panadería. ¿Pan hecho de harina de maíz?, preguntó Greta Smith, una antigua oficinista militar de Hamburgo. Eso suena a comida de desesperados. El pan de verdad se hace con trigo. Helga reconoció el mismo prejuicio que ella había tenido antes de su estancia en la granja. Yo pensaba lo mismo, admitió. Pero el pan de maíz americano no es inferior al pan de trigo. Es un alimento completamente diferente, con sus propias texturas, sabores y aplicaciones culinarias. Bajo la supervisión del cabo Mitchell, hizo una demostración de la preparación. Harina de maíz molida a la piedra mezclada con harina de trigo.
Huevos, leche, mantequilla, un toque de azúcar y levadura en polvo. La masa no se parecía en nada a la masa de pan tradicional alemana, y varios prisioneros intercambiaron miradas de duda mientras Helga la vertía en sartenes de hierro fundido calientes. El secreto está en la sartén, explicó, imitando el estilo de enseñanza paciente de la señora Smith. El hierro fundido calentado en el horno crea una corteza crujiente mientras mantiene el interior húmedo. No intenta ser pan de trigo. Es algo completamente diferente que, además, resulta ser delicioso. Mientras el pan de maíz se horneaba, su aroma llenaba la cocina, ligeramente dulce, mantecoso con una fragancia a maíz que no se parecía en nada al olor a humedad que asociaban con el pienso para animales. Cuando Helga sacó los panes redondos y dorados del horno y los cortó en porciones, hasta los prisioneros más escépticos se inclinaron con interés. «Probadlo con mantequilla y miel», sugirió, mostrando el modo de servirlo estadounidense. Así es como lo comen las familias de granjeros. La transformación de la opinión se produjo rápidamente. En cuestión de minutos, los prisioneros que habían insistido en que nunca comerían alimentos a base de maíz pedían repetir pan de maíz, solicitaban recetas para compartir con sus familias después de la guerra y discutían cómo podrían funcionar tales preparaciones con ingredientes alemanes. «Esto cambia todo lo que pensaba sobre el maíz», admitió Greta, terminando su tercer trozo. «Si hubiéramos sabido que el maíz podía saber así, tal vez habríamos desarrollado mejores variedades en lugar de descartarlo por completo». «Esa es exactamente la lección», respondió Helga. «Descartamos el maíz sin explorar nunca su potencial. Los estadounidenses pasaron siglos desarrollando variedades y técnicas porque lo abordaron con respeto en lugar de con prejuicios». Durante las semanas siguientes, las clases de cocina de Helga se ampliaron para incluir otras preparaciones con maíz. Sucotás mezclado con frijoles, sopa de maíz, pudín de maíz e incluso helado de maíz, que al principio los prisioneros se negaron a creer que pudiera ser comestible. Cada receta demostraba la versatilidad de un cultivo que los alemanes habían descartado como apto solo para el ganado. «Te has convertido en toda una evangelista del maíz», observó el sargento Miller durante una clase en la que Helga enseñaba a los prisioneros a hacer buñuelos de maíz. «Hace 2 meses lo llamabas pienso para animales». «Hace 2 meses era una ignorante», respondió Helga sin avergonzarse. «Ahora entiendo que el maíz es tan bueno como las variedades que desarrollas y el respeto que le muestras en la preparación». Los estadounidenses destacan en ambas cosas. La admisión era más fácil ahora. 3 meses de cautiverio le habían enseñado que reconocer las fortalezas estadounidenses no menoscababa la identidad alemana. Simplemente reconocía la realidad. Y la realidad era que la filosofía agrícola estadounidense había producido resultados que los métodos alemanes nunca habían alcanzado. Diciembre de 1944 trajo noticias de la desesperada ofensiva alemana de las Ardenas y un creciente reconocimiento entre los prisioneros de que la guerra estaba irrevocablemente perdida. Para Helga, la situación militar era paralela a su transformación personal. Así como Alemania había malinterpretado la fuerza estadounidense, ella había malinterpretado la cultura gastronómica estadounidense, asumiendo que la sofisticación significaba complejidad, en lugar de reconocer que a veces las sociedades más avanzadas eran aquellas que perfeccionaban las cosas simples. Señorita Richter, el teniente Williams la convocó a su despacho, donde encontró a varios civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos esperando. Estos señores están desarrollando programas de educación agrícola para la Alemania de la posguerra. Les gustaría hablar de sus experiencias con el cultivo de maíz americano y si dichos métodos podrían adaptarse a las condiciones alemanas. La reunión duró 3 horas, durante las cuales Helga describió todo lo que había aprendido. Las diferentes variedades de maíz, las técnicas agrícolas, las actitudes culturales que hacían que los estadounidenses trataran el maíz como algo valioso en lugar de inferior. Los funcionarios de agricultura tomaron notas detalladas, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas sobre las condiciones del suelo alemán, los patrones climáticos y la infraestructura agrícola existente. La cuestión clave, explicó el Dr. Harrison, el principal consultor agrícola, es si los alemanes aceptarán el maíz como una fuente de alimento legítima. Podemos introducir variedades superiores y enseñar técnicas de cultivo, pero si el prejuicio cultural permanece, el programa fracasará. El prejuicio existe, confirmó Helga. Yo misma lo experimenté. Los alemanes asocian el maíz con la pobreza y la desesperación porque solo conocemos el maíz forrajero, y solo lo comemos cuando no hay nada más disponible.
Entonces, ¿cómo cambiamos esa percepción?, preguntó el doctor Harrison. Helga consideró la pregunta cuidadosamente, pensando en su propio viaje desde la burla hasta el aprecio. «Dejas que lo prueben», dijo finalmente. «No como un sustituto del trigo o las patatas, sino como un alimento propio con sus propias virtudes. Les demuestras que el maíz dulce a la parrilla con mantequilla no es inferior a las verduras alemanas. Es diferente, y la diferencia no significa que sea peor». Los funcionarios de agricultura parecieron complacidos con su respuesta, y el doctor Harrison tomó notas extensas. «Estaría dispuesta a participar en nuestro programa de reconstrucción después de la guerra, enseñando a los agricultores alemanes sobre el cultivo del maíz y ayudando a superar la resistencia cultural». La oferta sorprendió a Helga. Hacía solo unos meses había sido una oficial de la Wehrmacht luchando contra Estados Unidos. Ahora los estadounidenses le pedían que ayudara a remodelar la agricultura alemana utilizando los conocimientos adquiridos en cautiverio. «Sí», respondió sin dudar. «Si Alemania ha de recuperarse, necesitamos aprender de las sociedades que tuvieron éxito donde nosotros fracasamos. Y a veces esas lecciones vienen en formas inesperadas, como descubrir que lo que ridiculizábamos como pienso para animales era en realidad una agricultura sofisticada que nunca habíamos desarrollado». Esa tarde, durante las actividades de preparación de la Navidad que el personal estadounidense organizó para los prisioneros, Helga se encontró enseñando en una demostración de cocina cómo hacer pudín de maíz para la comida festiva. El postre de maíz dulce se había vuelto sorprendentemente popular entre los prisioneros alemanes que inicialmente no podían imaginar el maíz como un postre. «Mi madre nunca se creería esto», comentó Liesel mientras ayudaba a preparar los ingredientes. Su hija, una oficial de la Wehrmacht, enseñando a otras mujeres alemanas a cocinar postres de maíz americanos en un campo de prisioneros enemigo. «Puede que tu madre no se crea muchas cosas sobre el cautiverio americano», respondió Helga. «Las cómodas instalaciones, la comida abundante, el respeto que se nos ha mostrado. Y sí, el descubrimiento de que el maíz puede ser delicioso cuando lo abordas correctamente». Mientras trabajaban, la conversación derivó hacia los planes de posguerra. Varias prisioneras ya habían decidido quedarse en Estados Unidos en lugar de regresar a una Alemania devastada. Otros, como Helga, planeaban regresar pero llevando consigo conocimientos estadounidenses, técnicas agrícolas, métodos de cocina, lecciones culturales aprendidas al experimentar la abundancia en lugar de solo escuchar propaganda sobre ella. «¿De verdad crees que Alemania aceptará el maíz?», preguntó Margaret, una ex oficial médico que había sido capturada en Normandía. «La gente que siempre lo ha considerado pienso para animales de repente empezará a comerlo como los estadounidenses». «No de inmediato», admitió Helga, «pero con el tiempo, a medida que reconstruyamos y necesitemos cultivos eficientes que produzcan rendimientos sustanciales». Los estadounidenses eligieron el maíz no porque carecieran de opciones europeas, sino porque reconocieron sus ventajas agrícolas. Con el tiempo, los alemanes tendrán que llegar al mismo reconocimiento. Marzo de 1945 trajo el colapso de Alemania y el fin de la guerra en Europa. A medida que comenzaron los preparativos para la repatriación, los funcionarios estadounidenses implementaron un programa intensivo de educación agrícola para los prisioneros que regresarían para ayudar a reconstruir la agricultura alemana. Helga se encontró dirigiendo clases sobre el cultivo del maíz, enseñando técnicas que había aprendido en la granja Smith a mujeres que pronto llevarían ese conocimiento a casa. «La lección más importante», dijo a sus alumnas durante una sesión, «no es sobre el maíz específicamente. Es sobre abordar la agricultura con mentalidad abierta en lugar de con prejuicios». Los alemanes asumían que el maíz era inferior porque nunca lo habíamos desarrollado adecuadamente. Los estadounidenses invirtieron siglos en crear variedades que valiera la pena comer, y esa inversión dio sus frutos en abundancia agrícola. Las clases combinaban la instrucción práctica con la educación cultural. Los prisioneros aprendieron a identificar diferentes variedades de maíz, a comprender las condiciones de cultivo adecuadas y a reconocer cómo el maíz podría complementar en lugar de reemplazar los cultivos tradicionales alemanes. Pero también aprendieron sobre la filosofía agrícola estadounidense que había hecho posible tal diversidad. «En Alemania», explicó Helga, «enfocamos la agricultura como una lucha, peleando con la tierra para extraer lo que sea que dé. Los estadounidenses lo abordan como una colaboración, entendiendo que hace mejor cada cultivo y desarrollando variedades para maximizar esas fortalezas».
Entre sus alumnas más atentas se encontraba Greta, que había decidido volver a la granja de su familia cerca de Hamburgo con planes de introducir el cultivo de maíz dulce. Mi padre no me creerá cuando le diga que los estadounidenses comen maíz como un manjar, dijo durante una conversación privada. Pensará que me han lavado el cerebro. Entonces no se lo digas, sugirió Helga. Demuéstraselo. Planta maíz dulce, prepáralo bien y que lo pruebe él mismo. Eso fue lo que me hizo cambiar de opinión, no los argumentos de superioridad americana, sino la experiencia directa de una comida deliciosa de verdad. Al acercarse la fecha de su partida, Helga recibió una oferta oficial del Departamento de Agricultura estadounidense. Empleo como asesora agrícola en la zona de ocupación estadounidense, enseñando a los agricultores alemanes sobre la diversificación de cultivos y técnicas de cultivo modernas. El puesto ofrecería un salario estadounidense, proporcionaría vivienda en Múnich y la oportunidad de influir genuinamente en la reconstrucción agrícola alemana. Estarías trabajando para los ocupantes, señaló Liesel cuando Helga compartió la noticia. Algunos alemanes lo verán como colaboracionismo. Algunos alemanes lo verán todo como colaboracionismo, respondió Helga, pero Alemania necesita aprender del éxito estadounidense si queremos recuperarnos. Alguien tiene que tender ese puente para enseñar a la gente que aprender de los antiguos enemigos no es una traición, es sabiduría práctica. El viaje de vuelta a casa duró 2 semanas, durante las cuales Helga y otros prisioneros que regresaban discutieron estrategias para introducir los métodos agrícolas estadounidenses a los escépticos agricultores alemanes. Las semillas de maíz dulce que le había dado la señora Schmidt estaban cuidadosamente empaquetadas en sus pertenencias, junto con instrucciones detalladas de cultivo y recetas para preparar la cosecha. «Volvemos a casa con verduras del enemigo», observó Margaret una noche mientras veían la costa europea aparecer en el horizonte. Llevar semillas de maíz americanas para plantarlas en suelo alemán parece simbólico. «Es simbólico», asintió Helga. «Traemos la prueba de que la fortaleza estadounidense provenía de una sofisticación agrícola que nunca habíamos desarrollado, de la voluntad de invertir en cultivos que habíamos descartado como inferiores. Las semillas de maíz representan todo lo que necesitamos aprender sobre cómo abordar los problemas con la mente abierta en lugar de con prejuicios fijos». Cuando el barco entró en el puerto de Hamburgo, Helga vio una Alemania transformada por la derrota. Ciudades bombardeadas, infraestructuras destruidas, millones de desplazados enfrentándose a un futuro incierto. Pero también vio una oportunidad, una sociedad que necesitaría reconstruirse desde los cimientos. Que por fin estuviera dispuesta a reconsiderar viejas suposiciones y aprender de las sociedades que habían tenido éxito. Las semillas de maíz en su equipaje representaban esa posibilidad, la oportunidad de transformar el pienso en abundancia agrícola mediante el simple reconocimiento de que diferente no significaba inferior y estadounidense no significaba equivocado. Septiembre de 1945. 6 meses después del fin de la guerra, Helga se encontraba en un huerto de demostración a las afueras de Múnich, donde las autoridades de ocupación estadounidenses habían establecido un centro de educación agrícola. Ante ella, 50 agricultores alemanes, en su mayoría mujeres cuyos maridos habían muerto o seguían prisioneros, escuchaban con diversos grados de escepticismo mientras explicaba los principios del cultivo del maíz dulce. «Este no es el maíz que conocéis de alimentar a los cerdos», comenzó, sosteniendo unas semillas que parecían idénticas a las variedades de maíz de campo con las que los alemanes estaban familiarizados. «Estas son semillas de maíz dulce, criadas específicamente para el consumo humano. Cuando se cultivan y preparan adecuadamente, producen un alimento que los estadounidenses consideran un manjar». «Frau Richter», interrumpió un anciano granjero de Baviera. «Llevamos generaciones cultivando maíz en Alemania. Sabemos que solo es apto para animales. ¿Por qué deberíamos creer la propaganda estadounidense sobre variedades de maíz mágicas?» Helga esperaba esta resistencia. Ella misma había experimentado el mismo prejuicio hacía apenas un año. «Porque lo he probado», respondió ella simplemente. «Fui prisionera de guerra en Kansas, donde aprendí los métodos agrícolas estadounidenses directamente de familias de granjeros. Todo lo que os estoy enseñando lo aprendí haciéndolo. Esto no es propaganda. Es conocimiento práctico que funciona». Durante los meses siguientes, el huerto de demostración se convirtió en un laboratorio para desafiar las suposiciones agrícolas alemanas. Helga plantó múltiples variedades de maíz una al lado de la otra, maíz de campo tradicional, maíz dulce de varios tipos e incluso maíz para palomitas.
A medida que los cultivos crecían, los agricultores podían observar las diferencias en la estructura de la planta, el desarrollo del grano y el momento de la cosecha. Las plantas de maíz dulce son un poco más pequeñas, explicó durante una visita para los agricultores interesados, pero producen mazorcas con mayor contenido de azúcar y granos más tiernos. Se cosecha antes que el maíz de campo, cuando los azúcares aún no se han convertido en almidón. ¿Y la gente realmente come esto fresco?, preguntó Frau Weber, una viuda granjera que gestionaba las tierras de su difunto marido. Ni molido para hacer sémola ni procesado para hacer harina. Los estadounidenses lo comen directamente de la mazorca, confirmó Helga, a la parrilla, hervido o asado. Es comida de celebración veraniega, algo que las familias disfrutan juntas. Y antes de que digas qué es pienso, quiero que lo pruebes por ti misma. La cosecha de agosto supuso la prueba crucial. Helga organizó una tradicional barbacoa de maíz americana en el huerto de demostración, invitando a los agricultores escépticos a probar el maíz dulce preparado adecuadamente. Como había aprendido en Kansas, la experiencia directa resultó más persuasiva de lo que cualquier argumento podría haber sido. «Dios mío», exclamó la señora Weber tras su primer bocado de maíz dulce a la parrilla con mantequilla. «Esto no se parece en nada al maíz que le damos a los cerdos». «Porque no es el maíz que se le da a los cerdos», respondió Helga con paciencia. «Es una variedad diferente desarrollada para fines distintos. Los estadounidenses no decidieron sin más comer pienso para animales. Criaron variedades que merecía la pena comer. El éxito del huerto de demostración atrajo la atención de las autoridades de ocupación y de los funcionarios agrícolas alemanes. En un año Helga ya dirigía una red de granjas experimentales por toda la zona de ocupación estadounidense, enseñando a miles de agricultores alemanes sobre la diversificación de cultivos y las técnicas de cultivo modernas. «Se ha vuelto usted muy influyente», observó el teniente coronel Matthews, el oficial estadounidense que supervisaba la reconstrucción agrícola. La evangelista del maíz que convirtió a los escépticos a través de la experiencia directa en lugar de la propaganda. «Yo misma era escéptica», le recordó Helga. «Entiendo su resistencia porque yo también la sentí. La clave es dejar que prueben la diferencia en lugar de solo contársela». Para 1947 el cultivo de maíz dulce se había extendido por toda Alemania Occidental, y los agricultores descubrieron que los altos rendimientos del cultivo y su corta temporada de crecimiento lo hacían económicamente valioso más allá de su atractivo culinario. Los alemanes aún no comían maíz con el entusiasmo estadounidense, pero habían dejado de descartarlo como simple pienso para animales. Verano de 1955. 10 años después del fin de la guerra, Helga se encontraba en su propia oficina de consultoría agrícola en Múnich, preparándose para una reunión con funcionarios del gobierno que planeaban el futuro agrícola de Alemania. A través de la ventana, podía ver puestos del mercado donde se vendía maíz dulce fresco junto a las verduras tradicionales alemanas. «Señora Richter», anunció su asistente, «ha llegado la delegación del Ministerio de Agricultura. Quieren discutir la expansión del cultivo de maíz a Alemania Oriental si se produce la reunificación». Y mientras Helga saludaba a los funcionarios, entre los que se encontraban varios que habían sido participantes escépticos en sus primeros huertos de demostración, reflexionó sobre el viaje de prisionera burlona a consultora agrícola, de despreciar el maíz como pienso para cerdos a abogar por su expansión por toda Alemania. Hace 10 años comenzó la reunión, era una prisionera de guerra en Kansas y me reía de los estadounidenses por comer lo que yo consideraba forraje para animales. Hoy, les pido que consideren el maíz como un cultivo fundamental para la reconstrucción agrícola alemana. Esa transformación representa todo lo que Alemania necesita aprender sobre cómo abordar los problemas con la mente abierta. Los funcionarios escucharon mientras ella exponía propuestas para la expansión del cultivo de maíz, variedades de maíz dulce para consumo directo, maíz forrajero para la alimentación del ganado y usos industriales, e incluso variedades especiales para aplicaciones específicas. Cada propuesta estaba respaldada por datos de una década de experimentación alemana, demostrando que los métodos agrícolas estadounidenses podían tener éxito en las condiciones europeas. La resistencia que encontramos inicialmente ha desaparecido en gran medida, explicó, mostrando estadísticas sobre el crecimiento del consumo de maíz en Alemania. Los agricultores que antes se negaban a plantar el pienso para cerdos estadounidense, ahora reconocen las ventajas agrícolas y económicas del maíz. El prejuicio cultural se ha superado a través de la experiencia directa.
Una vez que la reunión concluyó con éxito con la aprobación por parte de los funcionarios de la ampliación de los programas de maíz, Helga paseó por el mercado central de Múnich, donde los vendedores ofrecían maíz fresco junto a los productos tradicionales. Observó a familias alemanas comprar mazorcas para asar, recordó su propia reacción de sorpresa ante las barbacoas de maíz estadounidenses y sonrió al ver cómo las perspectivas podían cambiar por completo. ¿Todavía crees que es pienso para animales?, preguntó una voz familiar. Se giró y vio a la señora Smith, que estaba de visita en Alemania para observar los programas agrícolas que las enseñanzas de su familia habían ayudado a inspirar. Creo, respondió Helga, abrazando a su antigua mentora, que es aquello en lo que lo conviertas. Los estadounidenses lo convirtieron en gastronomía, los alemanes están aprendiendo a hacer lo mismo. Esa noche preparó la cena en su apartamento usando recetas tanto alemanas como americanas. El tradicional Sauerbraten junto con pudding de maíz, knödel de patata con maíz dulce a la parrilla, schnitzel servido con sucotas. El menú de fusión representaba su filosofía personal, honrar las tradiciones alemanas al tiempo que se acogían las lecciones aprendidas de los antiguos enemigos. Mi madre todavía no se puede creer que cocine con maíz, comentó Liesel, que estaba de visita para la comida junto con otros exprisioneros que se habían convertido en especialistas agrícolas. Cree que es porque los estadounidenses me lavaron el cerebro durante el cautiverio. En cierto modo lo hicieron, rió Helga. Me lavaron el cerebro para quitarme prejuicios que había mantenido sin cuestionarlos. Me obligaron a probar lo que había despreciado, a experimentar aquello de lo que me había burlado, a reconocer que mis suposiciones sobre la inferioridad estadounidense eran completamente erróneas. Mientras compartían la comida, la conversación derivó hacia lecciones más amplias aprendidas de su experiencia en cautiverio. El maíz había sido solo un ejemplo del prejuicio alemán frente a la realidad estadounidense. También se habían encontrado con una tecnología superior, una generosidad inesperada y una organización social que desafiaba todo lo que la propaganda de la Wehrmacht les había enseñado. El maíz fue el maestro perfecto, reflexionó Helga, alzando su copa para brindar. Porque era tan simple, tan obviamente erróneo según nuestras suposiciones, que cuando resultó ser delicioso, tuvimos que cuestionar todas nuestras otras certezas. Si nos equivocábamos al pensar que el maíz era pienso para cerdos, ¿en qué más nos equivocábamos? La pregunta no tenía una respuesta sencilla, pero una década de trabajo de reconstrucción había sugerido algunas respuestas. Alemania se había equivocado sobre la debilidad estadounidense, se había equivocado sobre la inevitabilidad de su propia victoria, se había equivocado al suponer que sus métodos eran superiores simplemente por ser alemanes. Por el maíz, propuso Liesel, alzando su propia copa. La hortaliza que nos enseñó a cuestionar nuestros prejuicios. Por aprender de los antiguos enemigos, añadió Margaret. Incluso cuando las lecciones vienen en paquetes inesperados. Por el maíz dulce en concreto, concluyó Helga, que demostró que lo que descartábamos como pienso para animales era en realidad una sofisticación agrícola que nunca habíamos desarrollado. Y la metáfora perfecta de todo lo que Alemania necesitaba aprender de la sociedad que nos derrotó. A medida que la noche llegaba a su fin y los invitados se marchaban, Helga se quedó junto a su ventana, observando las luces de Múnich reflejarse en los edificios reconstruidos con ayuda estadounidense, utilizando técnicas aprendidas de antiguos enemigos que eligieron enseñar en lugar de castigar. En su frigorífico había maíz fresco para el desayuno de mañana, y en su corazón vivía la gratitud por la familia de granjeros estadounidenses que pacientemente le había demostrado a una prisionera escéptica que a veces las lecciones más dulces provienen de probar aquello de lo que inicialmente te burlaste. El maíz había sido más que comida. Había sido un puente entre enemigos. Un maestro de humildad y la prueba de que las sociedades más fuertes eran aquellas dispuestas a desarrollar lo que otros descartaban, a perfeccionar lo que otros ignoraban y a compartir lo que otros podrían haber acaparado. Y cada vez que Helga mordía un maíz dulce perfectamente asado, recordaba el momento en el campamento Concordia en el que lo probó por primera vez y pensó, todo lo que creía sobre la comida estadounidense estaba equivocado. ¿En qué más me equivocaba? La pregunta había moldeado una década de reconstrucción, y su respuesta había ayudado a reconstruir una nación.